Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios mío. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes. Gracias, Señor, por esta bendición, por este regalo que tú nos das de poder separar este tiempo para estudiar tu palabra. Señor, te damos gracias, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, te honramos. Tú eres digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Señor, te presentamos a todos nuestros hermanos que se conectan, Señor, que se unen a este tiempo. Oh Espíritu Santo, que usted le dé, que usted levante, Señor, los corazones de nuevas fuerzas, de ánimo, impartas vida a través de tu palabra. Oh Señor, que traigas salud, que traigas sanidad a los cuerpos, que traigas, oh Dios, restauración, que traigas ánimo. Tu palabra es la que da vida, oh Dios. Tu palabra es la que da vida. Tú eres la fuente inagotable, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, bendiga, usa nuestras vidas en este momento de una manera especial. Sea usted en nosotros y no nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor, hay poder en tu nombre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Aleluya. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Un saludo caluroso para todos los hermanos que ya están unidos, que ya se han unido, y para todos los que se van a unir durante el transcurso, gloria al Señor, de este estudio. Gloria al Señor, deseamos que este tiempo sea muy especial. Este es un momento especial, gloria al Señor. Así que mientras hermana Marisa nos saluda, yo voy a compartir un poco. También le pedimos a los que están allá que compartan con los hermanos que siempre se conectan para que podamos tener el grupo, gloria al Señor, de estudiantes de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, que día a día están pendientes de este programa y sobre todo del estudio de la palabra de Dios. Es la palabra más preciosa, es el libro más hermoso que nosotros podemos leer, conocer. Se dice que la Biblia es el libro más completo en cuanto a lo que es gramática. Si usted quiere leer bien, si usted quiere tener buena ortografía, si usted quiere tener buena gramática, pues le recomiendo que lea la Biblia. Gloria al Señor. Así que yo sé que esta palabra pues va a ser de gran bendición para nuestra. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quisiéramos poder escuchar a los hermanos, a las hermanas, para que nos digan por dónde van. Gloria al Señor. Cómo les va, cómo les ha ido, qué les ha parecido, qué tal es la comprensión, qué tal ha sido su comprensión. Se dice que el libro de Romanos es un libro difícil, dicen los expertos, no es tan fácil comprender, sobre todo veo que los capítulos como por ejemplo el 7, el 8 también es muy profundo, gloria al Señor, pero el 8 es la cima, gloria al Señor, que nos lleva. Ahí encontramos esas grandes verdades que encontramos ahí en el capítulo 8, que ha hecho Dios maravillas, milagros en el mundo entero, con verso de ese pasaje, de ese capítulo 8. Igual Romanos 3:23, Romanos 6:23, amén. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron,
son destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. ¿Ve? Encierra al mundo bajo condenación. Pero luego en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios, el regalo de Dios ha sido vida eterna, y que esa vida eterna está en nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Igual nos dice en Romanos 8, iniciando, nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermana Marisa, ¿verdad? Qué tremenda promesa. Amén, así es. Es una palabra muy linda porque verdaderamente nadie puede juzgar al hombre. El hombre, todos somos pecadores desde el nacimiento, pero cuando venimos a Cristo somos libertados y no somos quien para juzgar a nadie, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único que pagó el precio por el hombre. Él es el único que puede juzgar. La misma palabra dice que también Él se presentó, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él es el único que pudiera decir algo del hombre, y ahí más nadie. Él es el único que justifica también al ser humano. Gloria al Señor. Amén. Y dando pues un repasito aquí, hermana Mari, dando un repaso, ¿verdad? Mientras que los hermanos se van añadiendo, gloria al Señor. Aquí este capítulo 8 nos habla de el vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu y según el Espíritu. Qué tremenda bendición, ¿verdad? Que de la ley, Él nos muestra aquí una mejor ley, que es la ley del Espíritu. De la ley de Moisés, que realmente nadie la pudo guardar, entonces nos presenta aquí la ley del Espíritu, que después que la persona acepta a Cristo y es transformada, gloria al Señor, entonces el Espíritu Santo lo santifica, lo limpia, gloria al Señor, y entonces le marca la senda a seguir, gloria al Señor, le marca cómo caminar para que tenga una vida victoriosa, gloria al Señor. Por ejemplo, en el 8, 28 que leíamos el miércoles, gloria al Señor, donde nos dice que de Romanos 8, gloria al Señor, 8:28, donde nos dice también que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que aman a Dios y a los que están en los caminos del Señor, a los que están en Cristo. ¿Ve? Esta persona, gloria al Señor, todo lo que le suceda será para bien. Gloria a Dios, todas las cosas, y que a veces uno no comprende las cosas, pero las comprende después, cuando ve que ha sido para bien. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces allí podemos ver que al final de ese capítulo también veíamos eso de que Cristo murió, que Cristo ha hecho todo por nosotros. Gloria al Señor. Vimos cinco puntos donde nos dice que Cristo murió. También nos dice que Cristo resucitó por nosotros. Y nos dice que Cristo intercede por nosotros. Y nos dice que Cristo está a la diestra del Padre por nosotros. Gloria al Señor, qué verdad es más grande, más tremenda. Por eso nosotros no debemos de creerle al enemigo cuando venga con sus dardos, ¿verdad? Cuando venga con sus dardos encendidos a decirnos cosas que nosotros no valemos nada, que no somos nada, que nadie nos quiere, que somos inferiores. No, nada de eso. Fuera con todas esas mentiras. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fuera con todos esos dardos de engaño. Nosotros somos valiosos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. También es importante, ¿verdad?, resaltar de que no solamente el Señor murió, como lo dice la palabra, también resucitó. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, como dice el apóstol Pablo, en vano sería la fe. Seríamos los más dignos de conmiseración. O sea, seríamos, en otras palabras, los más miserables. Que creeríamos en un Cristo muerto, pero jamás en un Cristo victorioso. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre. Ahorita mismo Él está ya sentado, viéndonos a nosotros e intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado delante de Dios.
Si en algún momento fallamos al Señor, dice la palabra que tenemos un abogado allá en los cielos que se llama Jesús. Así que Él está en victoria. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, vamos a dar un saludito, hermana Mari, Amén. a los hermanos que tenemos aquí. En primera fila tenemos aquí a Josué con un grupo. Gloria al Señor. Y también tenemos aquí, Josué nos dice, Dios le bendiga. Bueno, Josué, que Dios te bendiga a ti. Amén. Bendiga, Josué. Amén. Gloria al Señor, bendiga tu hogar, tu matrimonio. Gloria al Señor, tu familia, tus finanzas. Y te siga dando mucha sabiduría de lo alto. Amén. Para que sigas trabajando en la obra del Señor también. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Keila Dalila Rodríguez. Dice ella aquí, Dios me les bendiga en gran manera. Amén. Recibimos esa bendición. Amén. Aquí nos dice Rosiris Ortiz, dice amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga ricamente y lo siga usando. Amén. Así sea, que el Señor nos siga usando. Nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, cuenta con nosotros. Gracias por haber contado con nosotros, por habernos tenido en cuenta. Aunque uno humanamente, ¿verdad? Pues uno siente pues algunas cosas, algunas limitaciones, algunas inconveniencias, pero nos esforzamos y le decimos al Señor, Señor, aquí estamos. Gloria al Señor. También saludamos a nuestra hermana Dalis Bernal, que el Señor la siga bendiciendo. A los esposos Cortés Santo, gloria a Dios. También saludamos a nuestra hermana María González. Amén. Dice, Dios le bendiga, pastora y hermana Marisa, grandemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestra hermana Yaira Albarracín. Que Dios le bendiga a nuestra hermana Yaira, una preciosa hermana y sierva del Señor. Gloria al Señor. Nuestra hermana Meselín Camargo, también la saludamos. Nuestra hermana Aida Machuca, gloria al Señor. Amén. Esta sierva del Señor también. La pastora Lidia de Quintero, pastora, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Nos gozamos pues de que esté con nosotros. Nuestra hermana Leonor Rodríguez. Dios le bendiga, hermana Leonor. Gloria al Señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pues a estos 17 teléfonos que tenemos aquí conectados. Que el Señor les siga bendiciendo. Entonces vamos a empezar ya con el tema de hoy, con los capítulos de hoy. Hoy tenemos del capítulo 12 al 16. Hoy finalizamos con este análisis de estos libros, gloria al Señor. Y pues voy a iniciar con el capítulo 12, pero pues recordando que los capítulos anteriores que vimos, como el 7, nos hablaba, como el 5, el 6, el 7, nos hablaba de que fuimos justificados por la fe, que fuimos santificados por el Espíritu Santo, que ya no somos más esclavos del pecado. Amén. Que vivimos para Dios, gloria al Señor, que si Cristo nos libertó, ya no debemos ser más esclavos del pecado. Cristo nos ha hecho libres. En el capítulo 7, pues vimos lo que es la parte interior del ser del hombre cristiano, la parte interior. Pero en estos capítulos que vamos a ver que restan, vamos a ver que ahora nos habla de la parte, pudiéramos decir, física, la parte humana o la parte exterior, la parte de actuar, amén, la parte de accionar, gloria al Señor. Aquí nos habla, gloria a Dios, en estas epístolas nos habla del servicio de los hijos de Dios, el servicio. Ya nosotros somos santificados, somos justificados, somos, gloria al Señor, ya tenemos a Cristo en el corazón. Entonces ahora como buenos cristianos, gloria al Señor, ahora vamos a actuar, vamos a comportarnos, a conducirnos como hijos de Dios, vamos a servir, gloria al Señor. Vamos a ver cómo, o sea, nos enseña cómo relacionarnos
en cuanto a todo. Primeramente en cuanto a Dios. Nos habla de la relación hacia Dios. Por lo menos en los 2 primeros versículos del 12, ahí nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces nos habla de la relación hacia Dios, también la relación hacia los dones del Espíritu Santo, también nos habla de la relación con los inconversos, la relación con otros creyentes, con nuestros hermanos, también nos habla de la relación con el gobierno, nos habla de la relación con los vecinos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermana? De que Él no nos deja a la deriva. Yes. Él no nos deja, bueno, hagan lo que quieran. No, Él nos enseña. Dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, nos recordaría las cosas que nuestro Señor enseñó. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos todos esos puntos que aquí es estos capítulos nos habla del servicio de los hijos de Dios, el servicio, primero hacia Dios, luego hacia los seres humanos aquí en la tierra, gloria al Señor, como también al gobierno. Amén, hermano. Sí, esto es muy interesante porque cuando nosotros venimos al Señor, nosotros somos santificados. Amén. Somos santificados para buenas obras. Ahora nos habla acerca del trabajo hacia Dios. Amén. Y los primeros 2 versículos nos habla de cómo debemos nosotros siempre estar delante de Dios, presentándonos, dice, como, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Amén. santo y agradable delante de Dios. Es decir, que cuando venimos del mundo venimos con tantas cosas, con tantas mañas, con tantos malos hábitos, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, entonces el Señor nos cambia, nos transforma, nos quita esa manera de pensar negativa y nos pone pensamientos positivos. Y si vamos a hacer algo para Dios, vamos a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, como dice la palabra, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Si nosotros reconocemos que Gloria Dios al ha tenido Señor. misericordia de nosotros, entonces nosotros nos vamos a esforzar para hacer la obra de Dios de tal manera que Dios se agrade de nosotros. Amén. Hermana Mari, y en esto, como veíamos ahí, que nos marca la relación tanto con Dios, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, aquí nos habla de que nos dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Quién va a presentar su cuerpo? ¿Quién va a presentar mi cuerpo a Dios? ¿Quién lo va a hacer? En mi caso lo tengo que hacer yo. En su caso lo tiene que hacer usted. Es decir, que no podemos esperar que venga un ángel del cielo y nos tome y nos arrodille o nos ponga a leer la palabra o nos ponga a ayunar, así como dice uno por arte de magia. No, esto lo tenemos que hacer nosotros. ¿Ve? Ya Dios hizo por nosotros lo que vimos en los capítulos anteriores. Nos santificó, nos justificó, nos redimió, murió por nosotros, resucitó. Gloria al Señor. Ahora nos toca a nosotros mostrar. Gloria al Señor. Nos toca a nosotros. Dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Ve? Entonces eso le toca a uno. Eso le toca a cada creyente individual hacer esa parte. Gloria al Señor. ¿Para qué? Presentarse ante Dios, dice, en un sacrificio vivo y santo, agradable. Es decir, que nuestros cuerpos los presentamos a Dios. Ya no los presentamos al pecado como antes. Antes los cuerpos, porque ¿con qué la gente va a pecar? Con las manos, con los pies, con la mente, con las acciones. Van a tomar, van a fumar, van a adulterar, van a fornicar, van a matar, van a hacer. Todo eso se hace con el cuerpo. Amén. Con el cuerpo se hace. Ahora nosotros no. Dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos ¿a dónde? En sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Para qué es eso? ¿Para qué? Dice también nos dice que no nos conformemos. Mire, en estos 2 versos hay grandes enseñanzas que se pudiera
predicar mucho solamente de ahí, solo que nosotros pues ahorita tenemos que tocar otros versos, pero ahí nos dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, este siglo tiene cosas, ¿verdad?, que son contrarias a Dios. Amén. Por ejemplo, el pecado, las modas, los cambios de género que nosotros vemos, que eso está en la palestra, como decimos nosotros, amén, la homosexualidad, tantas cosas, y uno dice, bueno, ¿qué nos queda? ¿Seguir la misma línea? No, Señor. No podemos, dice, conformarnos, es decir, como aceptar que eso es normal, que eso ya que ya nadie puede cambiar eso, no. Estudiamos en los capítulos anteriores que la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros es darnos el poder para vivir una vida victoriosa aún en medio del pecado. Amén. Amén. Que nosotros vivimos en un mundo corrompido, en un mundo depravado, en un mundo que cada día más se corrompe más, pero que nosotros podemos vivir una vida en victoria, una vida santa delante de Dios. Entonces eso es lo que vemos en estos dos primeros versos del capítulo 12. Gloria al Señor. Y ahí pues nos sigue hablando, gloria al Señor. Pero quiero irme al capítulo 13, gloria al Señor. Aquí nos habla también que el amor sea sin fingimiento y todo esto, ¿verdad? En el capítulo 13, hermana Mari, nos habla de que, voy a leer, les invito para que leamos los dos primeros textos del capítulo 13. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria al Señor. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver que aquí nos habla del gobierno. Gloria a Dios. Aquí nos habla del gobierno. Primeramente, pero nosotros podemos ver la autoridad suprema, podemos ver que existe una autoridad suprema. ¿Y la autoridad suprema cuál es? Dios. Amén. La autoridad suprema es Dios, pero Él le ha dado ciertas autoridades a los gobiernos y nos dice que las autoridades que hay en la tierra han sido establecidas por Dios. Gloria al Señor. Entonces nos dice aquí, podemos ver aquí, amados, que los creyentes somos ciudadanos del cielo, primeramente, ¿verdad? Porque hemos nacido en Cristo, pero también somos ciudadanos aquí en el mundo, que estamos aquí en el mundo, tenemos una ciudadanía terrenal, ¿verdad? Como por ejemplo, yo soy panameña porque nací en Panamá, que nacieron en Costa Rica, son costarricenses, esa es su ciudadanía. Gloria al Señor. Y pues por lo tanto tenemos dos responsabilidades, una espiritual y la otra aquí en la tierra. Y el Señor no nos deja sin ese conocimiento, no nos deja sin esa dirección. Gracias al Señor, cuánto alabamos al Señor, amén, porque Él es bueno. Hay un texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor, Él guía a sus hijos. Entonces podemos ver que aunque en la tierra hay, y cada día más en la tierra los gobiernos y la gente se corrompe más, pudiéramos decir, yo no me voy a someter a un gobierno corrupto, yo no me voy a someter a X y tal cual persona, ¿verdad? Pero si nos vamos un poco atrás a ver la historia donde Pablo escribió, ¿en qué tiempo Pablo escribió esto, hermana Marisa? En el tiempo donde no había, donde era peor, porque no había democracia. Sí, entonces es muy importante esto. Mire que el apóstol Pablo nos llama a someternos a las autoridades. No nos llama a ser rebelde. No le decía a la iglesia ser rebelde o no obedezca cuando los gobiernos son buenos, sino también cuando los gobiernos son malos. Amén. ¿Por qué lo decimos? Porque para esta época el que estaba reinando en Roma era Nerón. Nerón reinó desde el año 54
después de Cristo al año 68. Quiere decir que ya cuando él escribe esta carta, el que reinaba era Nerón, y ese emperador históricamente se conoce como uno de los peores emperadores, de los más malos que pudo haber sido en esa época, donde ultrajó al pueblo judío de una forma tan terrible, y no solo al pueblo judío, sino a los cristianos. Los cristianos. También. Levantó una persecución contra los Horrible. cristianos, contra solamente los cristianos. Ajá, Amén. entonces eso es lo que dice el apóstol, sabiendo todas estas cosas, porque así como Pablo escribía a las iglesias, también a él le llegaban cartas de todos los lugares, de todas las iglesias, para ver el estado de la misma. Entonces él le aconseja y le dicen: sométanse, sean buenos o malos, sométanse a toda autoridad. Porque Amén. si ellos están allí, es porque son puestos por Dios. Esto nos dice ahora, hermana Esmeralda, de que nosotros no somos llamados a andar en política, no somos llamados a andar en rebeldía, no somos llamados a andar en protesta, en cuantas cosas que de verdad como cristianos no adornan a un cristiano. Nosotros somos llamados a orar, nosotros somos llamados a obedecer, a cumplir la palabra, que por nuestras buenas acciones se glorifique el nombre del Señor. Amén. A eso iba, hermana, a eso iba, de que le voy a pedir a la hermana que me lea el 1 de Timoteo 2, del 1 al 2. Gloria al Señor. Sí, decíamos que es cierto que hay malos gobiernos, y los ha habido, y tenemos que ir atrás y recordar otros gobiernos que han hecho muy mal, y que, como decía nuestra hermana, han perseguido y han hecho muy mal, pero si los buscamos, ya no están. A veces cuando la gente hacen todas estas cosas malas, y uno dice, pero ¿qué pasa? Pareciera que Dios como que no viera esto, pero no, es que Dios tiene su tiempo, ¿ve? Y gloria al Señor, y Dios, Él es la autoridad, Él es la autoridad suprema. La autoridad suprema es de Él. Él mira todo esto. Para Él el mundo es pequeñito. Para nosotros es grande, pero para Dios es muy pequeño, y Dios mira todo esto, y Dios tiene un momento en que Él va a actuar. ¿Ve? Si usted busca a esa gente, ¿cómo quedaron? Quedaron que ni siquiera en la historia quedaron que no son buenos para recordarlo. Gloria al Señor. Entonces, pero la labor del creyente, vamos a ver cuál es la labor del creyente. Hermana nos va a leer. Del 2 al 1 al 2. 1 de Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para que esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, Gloria al Señor, sin ira ni contienda. amén. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa No, de solo hasta ahí. La parte esa que nos habla, dice: exhorto ante todo. Ante todo. Mire que el apóstol Pablo le daba una prioridad a esto, de que el cristianismo, que es la iglesia, debían orar por las autoridades, debían orar por los gobiernos. ¿Con qué fin? Dice, para que pudiéramos vivir quieta, porque si la iglesia ora, gloria al Señor, Dios lo sujeta y nos da oportunidad para hacer el trabajo
que tiene que hacer la iglesia del Señor. Entonces, podemos ver esa parte allí, nos manda a orar por ellos, gloria al Señor, a orar para que haya libertad, para que haya paz. Y de esta manera la iglesia pueda predicar el evangelio, pueda cumplir la gran comisión. Quiero decirles, amados, que el cristianismo no es un movimiento dedicado a mejorar el gobierno, no. El cristianismo no es un movimiento a mejorar el gobierno, no. Esa no es la meta del cristianismo. El Señor Jesucristo lo dejó bien sentado, hermana, cuando allá lo tentaban a él, haciéndole una pregunta, diciéndole que si era lícito dar tributo al César, ¿ve? Porque los judíos, ellos querían, era la liberación de los romanos. Ellos pensaban que el Señor les diera esa libertad, que fuera un líder político, ¿verdad? Y ellos hacían esas preguntas, pero el Señor Jesucristo lo dejó ahí bien sentado. ¿Cuál es la posición del cristianismo en la tierra? El Señor le dijo, dame una moneda. Y le dijo, date al César, porque la moneda tenía, ¿cuántas caras tenía? Dos caras. Amén. Entonces en una tenía la cara del César, que representaba al gobierno. Y él le dijo, date al César lo que es del César, y date a Dios lo que es de Dios. Entonces, la misión de la iglesia o del cristianismo no es de cambiar al gobierno ni a la sociedad. Amén. Amén. A eso le toca a Dios. Eso le toca a Dios, porque Él en su momento, Él pone fin, gloria al Señor. Quita reyes y pone reyes. ¿Ve? Hemos visto en la historia, podemos mirar para atrás, vemos que destruyó allá Sodoma y Gomorra, aquello de Noé, los antediluvianos, allá los destruyó, a Él le corresponde. ¿Qué nos corresponde a la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Amén. Predicar el evangelio. Amén. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, nuestra labor es predicar el evangelio con fuerza. Gloria al Señor. Y también orar por los gobiernos. Gloria al Señor. Si nosotros predicamos el evangelio con fuerza, si lo predicamos por todas partes, gloria al Señor, vamos a ver corazones transformados, porque el mal está en el corazón. ¿Ve? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué roban? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay crímenes? ¿Por qué hay tantas cosas, tantas injusticias? Eso está en el corazón de las personas. Sí. ¿Ve? En el corazón de los que están allí en esos puestos. Entonces, por eso es que nuestra labor es predicar el evangelio y que haya transformación en los corazones para que esas vidas transformadas entonces puedan gobernar con justicia. Gloria al Señor. Entonces es un punto muy valioso que tenemos que entender, que nosotros no vamos a cambiar a la sociedad ni vamos a cambiar el gobierno. No. Nuestra labor es cambiar los corazones con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y que nosotros, amados hermanos, podamos, gloria al Señor, hacer nuestra labor. Y orar por salvación. Pidamos por salvación, gloria al Señor. Sí es cierto que hay mucha injusticia, sí es cierto que hay mucha maldad, pero eso está en el corazón del hombre. Amén. Otra cosa, hermana, muy importante también, que históricamente hemos visto que incluso Dios utilizó en el Antiguo Testamento a hombres, a reyes, para someter al pueblo de Dios, en el caso del pueblo de Israel, cuando estos se alejaban de Dios. O sea, y en el libro de Daniel, en la palabra dice que Él es el que quita y Él es el que pone. O sea, si son buenos, es porque Dios los tiene para bendecir al pueblo. Si son malos, también Dios los tiene como para disciplinar al pueblo. Entonces, lo que dice la hermana, nosotros no somos llamados a cambiar, sino a orar, a interceder, que por nuestras buenas acciones podemos ganarnos a esta vida o llegar hasta allá para ganarlos para Cristo, como en el caso de Daniel. Amén. Daniel fue un hombre muy
muy, como diríamos, muy versado, y Dios lo utilizó en 4 reinos. Dios lo Amén. utilizó como consejero del rey. Él estaba en el palacio. Gloria a Dios. Daniel no era, como quien dice, cualquier cosa. Amén. Daniel era un hombre muy distinguido en Babilonia. Amén. Y muy conocedor tanto de la lengua como de teología y todo lo demás, y todo el conocimiento de la cultura, tanto los babilónicos como los medios y los persas y todos los reinos que se levantaron después. Y entonces, sin embargo, él dio a conocer siempre que un Dios en los cielos. Era que había un Dios con el cual él le consultaba, y ellos Amén. conocían eso. Amén. Amén. Y es precioso, ¿verdad? Que esas reyes que hubieron en ese tiempo, pues ellos atendieron la voz, ¿ve? Atendieron la voz. Y aquellos que atiendan la voz, aquellos gobernantes que atiendan la voz, gloria al Señor, pues les irá bien, gloria al Señor, Amén. como también habrán quienes no atiendan, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, amados, no significa eso que nosotros vamos a padrinar el pecado, que vamos a decir que todo está bien, o sea, pero que estemos claros que nuestra función es orar, Señor, salva a esa gente, transfórmalo, usa instrumentos, envíale, permíteles que vengan a tu gracia, transforma sus corazones, Señor, ¿ve? Y de esa manera, pues ganamos más que ponernos a hablar cosas que de pronto nosotros, hablar como todos los demás, como el que no conoce a Dios, no. Amén. Entonces vamos a ver, porque falta más. Vamos a ver que en este mismo capítulo 13 de Romanos, del versículo 8 al final, encontramos que allí nos habla de que no debemos de ver nada a nadie, ¿ve? Que no debemos de ver. Estas son enseñanzas prácticas. No debáis, dice ahí, no debáis nada a nadie. Gloria al Señor. Sino el amaros uno a otro. Esto de no deber nada a nadie significa que uno debe devolver lo que uno pide prestado, ¿verdad, hermana Marisa? Amén, así es. Que si le pedimos un paraguas a fulano de tal, hay que devolver ese paraguas. Amén. Que si le pedimos un dinero, hay que devolverlo. Si le pedimos a la vecina una taza, algo, hay que devolverla. No debáis nada a nadie. Dice solo el amaros. Es decir, que la única deuda que nosotros debemos de tener es amar. Yo debo amar a mi hermana. Y debemos de tenerlo aún así en práctica, el amor hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Pagarla. Pagarlo también. Pagar la gloria al Señor. Amén. Entonces, esto es tremendo. Mire, este es un principio. ¿Y qué significa un principio? Que es una base, ¿verdad? A seguir. Una línea a seguir. Gloria al Señor. Entonces, este es un principio. No debáis nada a nadie. Si seguimos leyendo ahí. Disculpe que la interrumpa ahí. Esto es muy importante porque nosotros, para decir que somos cristianos, no es que tenemos que dar un letrero aquí en el pecho de cristiano, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa que somos cristianos. No, nuestras acciones. La hermana decía que si pedimos algo prestado debemos de regresarlo. Y Amén. es cierto. O sea, si pedimos un dinero, por decir así, prestado, debemos de así sea que lo tengamos que pagar de centavo a centavo. Amén. Pero pagarlo. ¿Por qué? Porque eso va a hablar de nosotros, eso va a decir mucho de nosotros y nos vamos incluso a identificar. Todo el mundo va a saber si somos en realidad honestos o somos deshonestos. Amén. Entonces eso es importante. Amén. Que la práctica cristiana. Esto no significa que uno no pueda, por ejemplo, los que compran casa a crédito, ¿verdad? Los que compran carro, no significa que uno no pueda comprar y lógico que esto pues es una deuda, pero también uno tiene que tener capacidad, uno tiene que saber si uno tiene capacidad para pagar, actuar responsablemente. Entonces nos sigue diciendo ahí, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Ve? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer daño.
Amén. No va a adulterar contra su prójimo, contra su compañera o su compañero. No va, gloria al Señor, a levantarle un falso testimonio. Es decir, que nada, esto se va a ver porque nosotros lo vamos a amar como a nosotros mismos. Y lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros tampoco se lo vamos a hacer a otro. Entonces, esto nos habla aquí, en estos versículos finales aquí, nos habla de esta deuda, gloria al Señor. Nos dice también, el amor no hace mal al prójimo. En el 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Qué precioso. Esto nos habla de la importancia de estar preparados, de estar al día, de estar despierto, de estar alerta mentalmente, es decir, estar viendo las señales. Nosotros no podemos ir en contra de la palabra, de la profecía ya escrita. Sí tenemos que ir viendo por dónde vamos. En cuanto a esto, nos dice que no estemos dormidos. Dice, la noche está, en el 12, la noche está avanzada. Esto habla de los tiempos, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Una persona que está esperando al Señor se aparta del pecado. Amén. Endereza su vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. En estos tiempos, hermana Mari, no concibo que un cristiano esté desapercibido, que esté en otras cosas, menos en estos tiempos en que estamos viendo, en que estamos pasando por esta pandemia mundial, que estamos viendo las señales con nuestros propios ojos. Yo escuché a unos predicadores que decían ellos, yo nunca esperé ver esto, porque esperábamos que cuando estas cosas ya nosotros estábamos en el cielo, pero lo estamos viendo. Entonces, esto nos tiene que alertar más. Amén. Amén. Esto nos tiene que alertar, que estamos viéndolo con nuestros ojos. Es para que nos arreglemos. Señor, ¿qué está mal en mi vida? Señor, perdóname, ayúdame, muéstrame cómo estoy y yo quiero estar lista. Amén. Así que dejo el campo a nuestra hermana Marisa. Amén. Gloria al Señor. Mi hermana, y mire que creo que a nivel mundial es la primera epidemia que ha abarcado tantos países a nivel mundial. Amén. Porque hubo el ébola y eso llegó hasta ciertos lugares, hubo el SARS y hasta ciertos lugares, pero este ha abarcado todos los continentes del mundo. Gloria al Señor. Y eso es lo que dice la palabra, que son principios de dolores. Esto nos alerta para que nos pongamos a cuenta con nuestro Señor y busquemos cada día más el rostro de Dios. Gloria a Dios. Enderecemos nuestras vidas delante del Señor. Si hay algo, ¿verdad?, que hay que corregir. Gloria a Dios. Bien, el capítulo 14 nos habla acerca de los débiles en la fe. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, él está hablándole a los dos grupos a la vez, en forma de paralelismo, ¿verdad? A los judíos y a los gentiles. Aquí ya estaban mezclados dentro de la iglesia, ya habían judíos cristianos que todavía ellos por ley y por costumbre, por hábito, tenían ciertas prácticas, y los gentiles que lógicamente nunca se habían sujetado a las cosas, sino que hacían conforme le tenía en su mente, estaban juntos. Entonces el apóstol Pablo los lleva a ellos, ¿verdad?, y les presenta principios sobre las prácticas, la diferencia que hay entre esto, y utiliza las carnes sacrificadas a los ídolos. Recordemos, para los que han estudiado la cultura judía, ellos son bastante estrictos en lo que comen, en lo que visten, en lo que hay en su casa, en su cultura, con quién se relacionan, hasta con quién se casan. Con todo eso para ellos es muy, muy importante observarlo, ¿verdad? Amén.
no siendo cristianos, hablando como pueblo. Gloria al Señor. Así que cuando ellos se convertían al Señor, esto no era para ellos tan fácil, ¿verdad? Recordemos en una ocasión que Pablo tuvo que refutar a Pedro. Pedro era judío y Pedro generalmente se había ido al mismo pueblo judío a predicar. Y lógicamente que como judío tenía ciertas observancias. Pero cuando los gentiles se convertían, ¿qué quiso Pedro hacer? Que los gentiles también se circuncidaran. Amén. Y Pablo dijo, no. Si tú fuiste llamado por la ley, pues vive bajo la ley. Pero si él fue llamado por gracia, que viva bajo la gracia. Amén. O sea, que no vamos a meter en un, como decimos nosotros, en un saco, en una bolsa, aquello que Todos. no era cultura de ellos. Amén. Entonces, eso era lo que estaba pasando allí. Por eso que, por ejemplo, las carnes sacrificadas a los ídolos. Recordemos que los romanos, todos ellos hacían eso a los ídolos abominables. Primero, Primero antes de comer. ¿verdad? Y los judíos jamás harían esto. Entonces, por eso que él comienza a decirle que tuvieran ese cuidado, también la observancia de los días ceremoniales. Entonces, él le dice un sinfín de puntos, ¿verdad? Entre ellos vamos a ver, dice, no juzgar la práctica de otro cristiano con respecto a cosas ambiguas. O sea, en el caso de los judíos, ¿verdad? Que ellos tenían prácticas que no comían cerdo, por decir algo, guardaban el día sábado, en fin, no juzgarlo. Gloria Los gentiles no debían de juzgarlo por eso. Eso a su debido tiempo ellos iban a entrar en la gracia e iban a comprender. Amén. 2, las personas son responsables e individual ante Dios por sus acciones. Eso lo vemos en el versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿verdad? Muy ¿Por precioso. qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago acá? ¿Por qué yo vivo así? ¿Por qué yo he visto esto? ¿O por qué yo como esto? Para los gentiles, el comer las comidas, podríamos comer de todo. La oración santifica el alimento. Amén. Después comerse un conejito bien sabroso, bien delicioso, orar a Dios. Ay, los judíos no, jamás comerse eso, un conejo. Un puerquito, ¿verdad? Puerquito. Asadito y todo eso. Un puerquito que es tan gustado, ¿no? Sí, que es tan gustada entre nosotros. Muy bien, entonces de todas estas cosas, ellos le van a dar cuenta a Dios. Dice, no se debe hacer nada que sea de piedra de tropiezo a su hermano. Y esto es importante, ¿verdad? No hacer nada que sea piedra de tropiezo a su hermano. Amén. O sea que no todos tenemos las mismas ideas a veces, o los mismos conceptos. Después que no tenga que ver, ¿verdad? Con lo básico. Con lo espiritual. Con lo espiritual, sí. Después que no tenga que ver con doctrinas fundamentales de la palabra, pues no hay que meterse, ¿verdad? Exactamente, Ajá. así es. O sea, no hacer nada que, bueno, tropiece al creyente. Amén. Dice, tiene libertad cristiana en lo que hace. O sea, todas las personas son libres. Somos libres delante de Dios. En el 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Amén. ¿Verdad? Estoy hablando en cuanto a lo que ellos podían comer y no. El 5, debe hacer lo que edifique a su hermano. Amén. Es decir, mi vida, mi forma de conducirme, Gloria al Señor. debe ser algo que edifique siempre a mi hermano. ¿Por qué? Porque hay hermanos débiles en la fe. Amén. Hay hermanos que no tienen ese fundamento o están iniciando, por así decirlo, en los caminos del Señor. Amén. Y ellos vienen con tantas cosas que van a ir a través del tiempo corrigiendo, porque nadie nace sabiendo, todo lo aprendemos en la vida. Amén. Y nosotros que tenemos ya cierto tiempo de estar caminando con el Señor, no podemos venir y golpear y humillar a aquel que viene iniciando porque no hizo tal cosa. Gloria ¿verdad? a Dios. Sino que tenemos que cuidarnos de eso, que todo lo que hagamos sea de edificación, de lo que digamos y de lo que hagamos, para que edifique al hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el versículo 19 nos habla de esto y dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Por ejemplo, si a un hermano todavía que viene le gusta el pleito, le gusta ofender, le gusta herir,
nosotros no nos vamos a igualar porque ese hermano está iniciando. Amén. Más bien tenemos que conversar y dialogar Qué con él. bonito ese texto, hermana, que dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. A la paz. Qué bueno, ¿verdad? Y a la mutua edificación. Amén. Así es. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí. Es que nosotros, hermana, dice la palabra que somos llamados a ser pacificadores. Amén. No fomentar el pleito, no fomentar la contienda, no buscar que siempre eso esté ni en nuestra casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Nosotros por eso por eso nos habla de la preeminencia del amor. Nosotros tenemos que amar. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, no vamos a hacer nada que a él le vaya a herir o le vaya a ofender. Gloria al Señor. Amén. Dice, deben de abstenerse de prácticas por amor a sus hermanos más débiles. El 21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Amén. Amén. Esto es importante, gloria al Señor, porque si uno como líder hace estas acciones, ¿qué se espera de lo que son más inmaduros, verdad? Amén. Ellos más rápido que ligeros porque van a hacer lo que ellos ven que los líderes hacen o que el hermano que tiene más tiempo lo hace. Amén. Pues entonces ellos lo van a practicar. Tengo un ejemplo, hermana Esmeralda. Sí, por ejemplo, pasa a veces que los cristianos en la iglesia, ¿verdad? Pues somos cristianos de años y se convierte alguien y llega a la iglesia y no ve a los hermanos y dice, ¿dónde están los hermanos? Y los hermanos empiezan a llegar por allá tarde, entonces ya se le da un mal ejemplo. Ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? Ya se le da un mal ejemplo a los nuevos. Entonces hay que esforzarse para dar un buen ejemplo en diferentes formas, ¿verdad? Aquí el apóstol menciona sobre estas comidas, pero también en muchas formas, ¿verdad? Darle buen ejemplo a los hermanos, por ejemplo, tratar de estar en paz. Gloria al Señor, de la palabra nos dice que nos sobrellevemos unos a los otros y así, ¿verdad? Entonces, de esta manera le damos un buen ejemplo a los hermanos, más los nuevos. Ahí la palabra menciona débiles. Débiles pudiéramos decir un hermano nuevo, ¿verdad? Nuevo. Un hermano también que tiene mucho fundamento en la palabra. Amén. Sí, porque aquí no se está hablando de debilidad física. No. No, esa es una debilidad espiritual. El que uno, como dice la hermana, bueno, ya veo que el hermano, si el hermano tarde, yo también voy a llegar tarde. Sí. O, si el hermano agarró unos tamales y no los pagó, yo también no puedo pagar los tamales. Sí. O sea, no se va por esta observando lo que hace el hermano, sí, ¿verdad? De más tiempo, y entonces también lo hace. Y es que humanamente somos más dados a imitar rápido lo malo que lo bueno, ¿verdad? Así porque es. no vemos al que ora, no vemos al que lee, no vemos al que está constante en la iglesia, no vemos a estas Gloria cosas, al Señor. Vemos lo malo. Lo malo, exacto. La palabra dice, no invitéis lo malo, sino seguid lo bueno. Desechad lo malo, dice, examinadlo todo. Desechad lo malo y retened lo bueno. Amén. Amén. Dice, solo se debe hacer lo que pueda ser hecho sin que se condene a sí mismo. Gloria al Señor. Mi conciencia siempre debe de estar limpia. Procuremos siempre que lo que hagamos, primero que agrade a Dios, y luego que agrade a los hombres, ¿verdad? Que sean buenas acciones. En esto no estamos hablando de patrocinar pecados ni nada de esas cosas, sino de acciones que traigan en un desarrollo. Gloria al Señor. Amén. Amén. También se debe seguir el ejemplo de Cristo. El mejor ejemplo es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Si vemos la vida práctica de Jesús, Él era una persona, ¿verdad? Ante todo, respetuosa, honesta. Era una persona que se sometía al gobierno porque en una ocasión le fueron a cobrar los tributos. Y entonces, ¿qué dijo? Le dijo a Pedro, no, tranquilo, Pedro, ándate allá al mar y tira el anzuelo, que ahí hay un pez, y saca la moneda que tiene en la boca y anda, paga los impuestos. El Señor no tenía dinero. No, era que él no guardaba el dinero. ¿Verdad? El tesorero era
era Judas. Judas. Así que él no se evitaba esos problemas, gloria al Señor. Que no vivió para agradar a sí mismo, sino que vivió para agradar a Dios. Amén, al Padre. Y a nosotros, ¿verdad? Al mundo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el mejor ejemplo es Cristo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Bien, este es el capítulo 14. Vamos a ver así rápidamente el capítulo 15. No sé si la hermana tenga alguna comentario. Yo le leo algunos textos que tenga. Amén. El 15 dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. Casi por ahí mismo. Debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros. Es decir, nosotros ya hemos visto en la palabra que Dios no nos llama a juzgar. Ya hemos visto en la palabra que el único que juzga y justifica es Dios, Jesucristo. Nosotros no, nosotros debemos soportar, sobrellevar. En la iglesia, mire, la iglesia está compuesta de personas de diferentes caracteres. 2, cultura. 3, educación. 4, de diferentes familias. Cada familia es como un mundo. O sea, los hábitos los hábitos que tiene una familia no son los que tienen la otra familia. Entonces, yo no puedo llegar a la iglesia que porque a mí me criaron así, las cosas deben ser. Sí. No, yo tengo que ver. Si hay hermanos más débiles que yo en cuanto a algunas situaciones, yo tengo que soportarlos. Amén. Lo que sí, hermana Marisa, es que sí tenemos el deber de enseñar. Amén. De enseñar. Enseñar y enseñar la palabra de Dios. Y el nuevo tiene el deber de acatar, percibir las enseñanzas, porque el Señor lo mandó, Él dijo, enseñándoles, ¿verdad? Allá cuando dio la gran comisión. Él dijo, allá en Mateo 28, Marcos 16 también, Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, el Evangelio se caracteriza por enseñar la palabra de Dios. Amén. Enseñar, porque hay costumbres, porque sí, que sí son malas, ¿verdad? Que sí son malas costumbres y todas estas cosas. Entonces, sí, la palabra, el Evangelio erradica esas malos hábitos, malas costumbres. Entonces, el Señor transforma pues nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejarnos transformar. Amén. Así es. Los judíos cristianos y los gentiles son salvados por la gracia de nuestro Señor Jesús. Allí ya la palabra los une, ¿verdad? El apóstol Pablo ya les hace entender tanto a judíos como a los gentiles que ambos son salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo veo, hermana, si me pueden leer el verso 6 y el verso 7 del capítulo 15. Amén. Dice así: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es decir, unánime el pueblo, el judío como el gentil, ¿verdad? El 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Porque de repente puede haber fricción entre ellos. Los judíos, porque los gentiles no practicaban el Antiguo Testamento y ciertas observancias. Y los gentiles, porque recordemos que ellos siempre veían a los judíos como los que habían matado al Señor. Entonces lo veían con esa mirada. Y entonces ya el apóstol Pablo dice, no, tienen que recibirlo. Que en una sola voz, como un solo hombre, glorifiquen a Dios y reconozcan que ambos somos merecedores de la gracia de Dios. Amén. Amén. Pablo reconoce el amor y la bondad de los creyentes y se goza de ser llamado ministro de Jesucristo. Esto lo vemos en el versículo 14, versículo 16. Amén, lo leo. 14 dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. El 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar
por la gracia que Dios me dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Qué precioso. Sí, porque a los judíos le era difícil aceptar que los gentiles entraran en la gracia de Dios, sobre todo porque sabemos que ellos tienen un peso bien grande, Una responsabilidad. una responsabilidad grande, Sí. y ellos creían que ellos eran los únicos, pero Pablo dice, no, soy enviado ministro, yo soy judío, pero Dios me llevó a ser ministro de los gentiles. Gloria al nombre del Es que, ¿por qué causa? Porque los gentiles eran pueblos paganos, ¿verdad? Amén. Que eran idólatras, que ofrecían sus niños a ídolos, Exacto. a ídolos, y la verdad que eran costumbres, Y politeístas, tenían sí, muchos dioses, costumbres terribles, y hasta la fecha pues vemos que por diferentes naciones pues hay tantas costumbres vanas. Pues es triste, ¿verdad?, de ver la mentalidad de la gente, ¿ve? Entonces por eso para ellos los judíos eran inmundos. Amén. Amén. Los gentiles. Los gentiles, sí. Los gentiles. No, y recordemos que cuando Pablo llega a los Corintios, en los Corintios dice que había ídolos de toda clase y de todo nombre, y como ellos por si acaso hubiese uno, Otro Dios dice, que ellos no conocían. al Dios no conocido. Qué Y allí se paró Pablo y dice, bueno, yo les voy a enseñar este Dios que se llama Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. O sea, y la idolatría es algo que Dios siempre rechazó, porque realmente ser idólatra, adorar ídolos, adorar imágenes de lo que esté allá arriba en el cielo, de lo que esté aquí en la tierra o debajo de la tierra, como lo dice Éxodo capítulo 20, eso es abominable delante de Dios, porque eso es quitarle la gloria a Dios. Quitarle el puesto, el lugar. Exacto. Entonces los judíos en esto, ellos son celosos, ¿verdad? Porque ellos siempre han sido adorador de un solo Dios. Bien, aquí más adelante pues menciona ya, Pablo, ya para terminar aquí el capítulo 15, él menciona su viaje a Roma. Amén. Y luego a España. Gloria al nombre del Señor. Pablo. Aquí es donde se cree que él recobró su libertad, estando preso en Roma. Se cree que él recobra su libertad y él va a otros pueblos a predicar la palabra antes de morir, antes de ser. Amén. Sí, es que el apóstol Pablo logró en tan poco tiempo llegar a todos los puntos importantes del mundo conocido en aquella época. Si Pablo hubiera sabido que América existía, aquí América hubiera llegado. Gloria al nombre del Señor. Claro que existía, pero en esa época ellos todavía no tenían conocimiento. Gloria a Dios. Para Pablo, él cumplió lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice la palabra, recibiréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y así que ya pues para terminar, entonces ya él menciona pues que iba a España, pero antes tenía que ir a Jerusalén a llevar una ofrenda para los santos, porque en esa época también estaban pasando por una gran hambruna, ¿verdad? Y muchos de la iglesia habían sido afectados, y por eso los hermanos de Macedonia y Acaya enviaban su ofrenda. Gloria a Dios. También él pide oración para ser librado por los rebeldes que estaban en Judea. Recordemos que los judíos procuraban, no eran ni los gentiles, los judíos procuraban la muerte del apóstol Pablo. Por eso que entonces él pide oración. Gloria al Señor. Entonces este es el capítulo 15. Amén. Y el 16, el último capítulo. El último capítulo. En otras palabras, ya hemos leído el libro de los Romanos. Gloria al Señor, aleluya. Y si usted no lo ha terminado, pues no se preocupe, no se preocupe. Puede hacerlo. Sí, puede continuar en los días restantes, ¿verdad? Nada más organizarse, disciplinarse, y entonces usted podrá completar en la semana para que así no se atrase con el siguiente libro que viene, que Amén. es el libro de los Corintios. Amén. Primera de Corintios. Gloria al Señor. Bien, aquí vemos los saludos personales del apóstol Pablo. Vemos que él menciona varias personas como parientes. Por eso se decía al principio que una de las opiniones de los expertos
es que el mensaje llegó a Roma a través de los parientes del apóstol Pablo. Amén. Porque vemos allí que él menciona a un Andrónico, dice que fue cristiano antes que Pablo y compañero de prisiones, ¿verdad? Gloria a Dios. También habla de un Rufo. Se dice que este Rufo era hijo de Simón de Cirene, el que ayudó a nuestro Señor Jesucristo A llevar la cruz. A llevar la cruz. Dice que él fue hijo de este señor. Y también algo que me llama muy curiosamente la atención allí, que él dice madre, que saludara a su madre y la madre de él. En el versículo 13, hermano. Gloria a Dios. Amén. El 16:13 dice así: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué entiende usted ahí, hermano? Mire, sí, que la madre de él, de Rufo, había apoyado a Pablo. Su madre y mía. O era como una madre para él. Amén. Era como una madre para Pablo. Amén. Amén. Sí. Entonces esto lo habla en Marcos capítulo 15 al 21. Ajá. Aquí lo tengo. Sí. 15, capítulo 15, ajá. versículo 21. Ok. Dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, mire, que venía del campo a que le llevase la cruz. Amén, gloria al Señor. Y entonces ahí lo vemos entre el grupo de los cristianos que estaban en Roma. Y a Gallo, que es otro que menciona, que lo vemos también que lo mencionan mucho en el libro de Hechos 19:29, como compañero y el del varón macedonio. También lo vemos en Derbe, Hechos 24, y lo vemos como hospitalario, que era una de las características de Gallo. Era un hombre muy fiel, muy honesto, ¿verdad? Y muy hospitalario. Ahí lo vamos a leer en el... ¿Usted tiene cuál tiene? Romano. Romanos 16:23. 23 dice así: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y una pregunta que yo hago: ¿y quién estaba escribiendo la carta, Ana? ¿Quién estaba escribiendo la carta si ya el apóstol Pablo para esta época, Pablo tenía un problema de la vista? En el libro de Gálatas él mismo lo dice y dice: mirad con cuán letra os escribo. ¿Qué tal si le dejamos esa tarea, hermana, a nuestros televidentes? El 22, hermana, para que... El 22 dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. 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 Era Tercio. Fue un ayudante, ¿verdad? Amén. Ayudante de Pablo, un escritor. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Al Señor. Y la hermana quería dejarle tarea, pero yo digo que mejor se lo dejamos para que así se concentren en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y le saquen el mejor provecho. Gloria al Señor. Dios. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, todos los que nos han acompañado, estamos muy contentas de haber terminado. Gloria al Señor. Saludamos a todos los que nos han estado acompañando. Aquí tenemos a la hermana Lastenia Alcide, nuestra hermana Stacy, gloria al Señor, nuestra hermana Rebeca Araúz. Mira, hermana. Santo. Dios te bendiga, Rebequita. Amén. Nuestro hermano Alcide Quintero. Nuestro hermano Eric Montenegro, gloria al Señor. Me alegro, hermano Eric, que está allí. Queremos oír que ustedes escriban y digan qué les ha parecido. Gloria al Señor. Seguimos ahí, hemos ido un poquito lento porque la verdad es que la idea es que comprendamos. Amén. Amén, que comprendamos mejor lo que estamos leyendo. Gloria al Señor. Eugenia de Carrera, no sé quién es la hermana, de dónde es. Es bueno que cuando nos escriben pues fuera de aquí, de la provincia, no nos digan pues si es de otro lado, que no lo pongan ahí. Viviana de León, gloria al Señor. Y así pues saludamos a nuestra hermana Ilcia.
Hermana Ircia, gloria al Señor, que el Señor la bendiga. Nuestra hermana Catalina de Valencia. Gloria a Dios. Nuestro hermano Luis de La Gloria. Amén. Que el Señor le bendiga, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Franklin Chavarría, nuestra hermana Esther de Montenegro, que el Señor le bendiga, y nuestro hermano Blasing Panamá. Gloria al Señor. Los saludamos, que el Señor le bendiga y le siga dando mucho, los haga unos grandes teólogos, unos grandes estudiosos de la palabra de Dios. Saludamos a nuestra hermana Leonor Rodríguez, nuestra hermana Sara Torres, gloria al Señor, nuestra hermana Damaris Camarena, la saludamos, nuestra hermana Mayra Sánchez. Hermana Mayra, bienvenida a este tiempo de estudio. Gloria al Señor, nuestra hermana Margarita Acosta, gloria al Señor, nuestro hermano Andrés Stum. Ambrosio Beitia, gloria al Señor, los saludamos a tu hermana, dice aquí saludos pastora y para la hermana Marisa de parte de mamá Freddy. Gloria a Dios. Tu hermana mamá Fredita, un gozo que usted se una, gloria al Señor a este tiempo. Gloria al Señor y así todos los demás los saludamos y voy a pedir a nuestra hermana que dirija una oración por todo el grupo. Amén. Amén. Les informamos que la otra semana vamos a iniciar con el resto, pero vamos a hacerlo así. Primero vamos a hacer una introducción a investigar un poquito sobre el conjunto de las epístolas paulinas. Yo les voy a enviar una tarea, la voy a enviar al grupo y para que vayan viendo. La pregunta es, por ejemplo, tenemos que las epístolas paulinas en total, ¿cuántas son? Son 12. Vamos a encontrar que hay epístolas generales y hay epístolas paulinas. Vamos a encontrar que hay epístolas que son escritas a los judíos y algunas otras así al mundo entero, epístola general. Vamos a ver una introducción primero acerca de eso, antes de entrar uno por uno, ¿verdad? Así es que seguimos el martes. Se ha hecho nuestro equipo que organiza los programas, han organizado, han coordinado un nuevo programa. Entonces, para el martes, yo sigo el día martes y el día jueves, ya que los otros días hay... También el pastor va a tener su tiempo de lectura pastoral. El pastor va a tener sus estudios los otros días y pues nosotros seguimos el día martes y el día jueves. Así es que para informarles esto, mañana es viernes, perdón, hoy es viernes. Con esta cuarentena a veces se nos olvida todo. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a tener a nuestro presidente a nivel internacional. Nos gozamos grandemente y queremos hacer lo mismo. Queremos que todas las iglesias nos conectemos y que se comuniquen, que se identifiquen de qué iglesias son y que saluden a nuestro presidente y que hagamos partícipe también a nuestros vecinos, a nuestros familiares inconversos, que ellos también puedan escuchar la palabra. Gloria al Señor. Mañana sábado también pues siguen los programas. Recuerden, bueno, mañana sábado y el domingo son días de ayuno, ¿verdad? Así que esperamos que lo aprovechemos estos últimos días. Yo siento que ya falta poco para salir de esta cuarentena. Entonces tenemos que aprovecharlo, ¿verdad, hermana? Exacto. En ayuno y oración y en lectura de la palabra. Yo sé que no es fácil, hemos estado un poquito cansados, no ha sido nada fácil, ¿verdad? Porque es como entrar en un molde diferente. Es un ejercicio constante. Gloria al Señor. A algunos se les ha hecho aburrido porque no encuentran qué hacer, pero hay mucho que hacer. Mira, hay 66 libros que leer. Gloria al Señor. ¿Cuánto lleva usted? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hay mucho que hacer. Hay que orar también bastante y ayunar. Amén. Nuestra hermana nos va a orar, nos va a dirigir la oración por todo el grupo. Gloria al Señor. Amén.
Padre bueno, te adoramos, Señor, te glorificamos en esta hora. Gloria a Te Dios. damos gracias, Señor, por esta hermosa Gracias, bendición que tú nos das, Dios, Gracias, Padre de Santo. estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Pedimos también, Señor. Señor, por todos mis hermanos que están conectados Sí, a Padre través de Santo. estas redes, mi Dios. Pedimos, Señor, una bendición Gracias, especial para Señor. ellos. Dios bendiga. Gracias, Que Padre allá donde Santo. ellos están, en sus hogares, Gracias, Señor, tú Señor los amado. guardes, Bendígalos, los Padre. cubras con tu sangre, Fortalécenos, los Señor. libres de todo peligro, Dios, de Fortalécenos, oh todo Dios. contagio, Señor, Bendiga, Padre. aleluya. Mi Dios, que Bendiga, tú les des Señor. la fuerza Sí, también Señor. física y espiritual, Señor, aleluya, para mantenerse Bendiga a firmes en Israel. tu gracia y en tu Bendiga a bondad, mi Josué. Dios. Suple sus necesidades, Sí, Señor Señor. amado. Solo tú sabes, mi Dios, aleluya, cuáles son sus necesidades, sean Gloria a tu espirituales, nombre, Señor. físicas o materiales, Señor. Gracias, Señor Súpleles, mi amado. Dios, aleluya. Sí, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Que tu Fortaléceles, presencia Padre. esté con ellos, Señor. Fortaléceles, Que les Dios mío. fortalezcas, Padre, Fortaléceles, espiritualmente, mi Padre. Dios, aleluya. En Bendito el sea nombre tu de nombre para Jesús. siempre, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios. Amén. y Amén. Dios. Un saludo, un abrazo Amén. y hasta Bendiga. el martes. Gloria al Señor.